lo que usted, lo que se pide en los 3 capítulos que vamos a ver, o que van a entrar el día miércoles para el primer examen, es la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Estamos. En la unidad 1, lo que se pide está aquí, ¿verdad? Todo lo que estábamos viendo y lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que se pide? El saber que deben de tener ustedes. En el capítulo 1 dice lo siguiente, dice convertir valores de temperatura, o sea que tienen que saber cómo convertir grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine. Vamos a verlo el lunes también si tienen alguna duda. Convertir valores de temperatura, de presiones, de masa, de energía potencial, de potencia, de volumen específico, densidad, entre los sistemas y las 2 medidas que vamos a tener, el internacional y el sistema inglés. Básicamente lo que se pide ahí es que sepan las fórmulas de presión, de cómo convertir grados Fahrenheit. Eso es lo que se pide en la unidad 1. Eso es lo que ustedes deben de saber en ese proceso. En la unidad 2 dice que ustedes deben ser capaces de calcular la energía cinética, que ya la vimos, y vamos a volver a recapitular, que es aquella que dice, vamos a ver acá, un segundo, están ingresando, es aquella que decíamos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Estamos? Y la energía potencial, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la masa, la gravedad multiplicado Z. Que sepan utilizar esa fórmula. Estamos. Dice, resuelve para encontrar el trabajo o potencia producida por una resistencia eléctrica. O sea, tienen que saber eso. Ya vamos a ver algún ejercicio ahí. 2, resuelve encontrar trabajo de potencia producido por un eje rotatorio y analiza balance de energía y los utiliza para resolver los cambios de energía de un sistema de una masa de control, o sea, una masa fija, o un volumen de control variable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Masa fija es algo que tengamos una masa que no cambia en el tiempo y un volumen de control. Eso es para la unidad 2. Para la unidad 3 se pide que ustedes puedan dibujar un diagrama PV o TV. Ya lo vamos a ver en un estado y un proceso, que fue la última clase que está ahí, pero lo vamos a volver a ver. Utilizar las tablas en cualquiera de las 2 formas para determinar en exactitud en qué fase se encuentra una sustancia a partir de 2 estados intensivos independientes, la que habíamos dicho. Determinar la calidad de una mezcla, lo vamos a ver hoy. Identificar las propiedades de un estado en fase líquida comprimida, a pesar de que no existen tablas para ello. Vamos a ver, y aplicar la ecuación del gas ideal para resolver problemas. Eso es lo que se pide que ustedes sepan. Entonces, básicamente es, ahí lo que vamos a ver es lo único, el ejercicio que tiene que ver con la energía eléctrica y el ejercicio que tiene que ver con un eje rotatorio. ¿Estamos? Yo revisé el ejercicio, lo que le había puesto en la plataforma. En la plataforma está escrito el gráfico de campana, que es el gráfico TV, que es el que les dicen, hey, es este gráfico, lo voy a poner acá para que lo veamos, y voy a venirme otra vez a esta página que tenemos acá. Este gráfico que nosotros tenemos acá, este gráfico, es el que les piden que ustedes tienen que saber hacerlo, tienen que saber utilizarlo, el diagrama o el PV, cualquiera de estos que nosotros tengamos aquí, que sepan usarlo, que sepan dibujarlo, sepan graficarlo y sepan qué ocurre en cada uno de ellos. Y lo vamos a ver aquí nuevamente. Yo revisé lo que está en la plataforma, como les dije, lo que les puse el video y ahí está explicado, pero voy nuevamente qué es lo que pasa en este proceso. Por favor, pongan atención, que esto viene en examen. ¿Estamos? Habíamos dicho nosotros que vamos a tener o vamos a trabajar algo que se llama el gráfico de campana. Esto está temperatura, volumen específico, o puede ser presión, volumen específico. Están los 2 gráficos ahí. Estamos. ¿Qué es lo que pasa con esto? El gráfico de campana funciona de la siguiente manera. Dijimos, esta curva que nosotros tenemos acá es la curva de líquido saturado. Aquí tenemos un punto crítico y después tenemos la curva de vapor saturado. Y acá tenemos la curva de presiones. Tenemos las presiones. Estamos. Este es el gráfico que ustedes necesitan saberlo y necesitan saber cómo funciona. Entonces, acuérdense, esta curva, y lo vamos a ver más abajo, esta curva que nosotros tenemos aquí es la curva de líquido saturado.
y ya lo vamos a explicar. Esta otra curva que tenemos aquí es vapor saturado. Todo lo que vamos a tener aquí es una mezcla. Todo lo que está a este lado es vapor sobrecalentado y todo lo que tenemos en este punto de aquí es líquido comprimido. Entonces, lo voy a explicar de esta manera. Supónganse que nosotros venimos, yo les pongo en examen esto, les digo que tenemos un recipiente cerrado, o sea, un volumen de control. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una masa de control, o sea, que no va a cambiar. Entonces, supongamos que nosotros vengo y yo les digo que aquí hay agua. Hay agua. Pónganle atención a esto, por favor. Si tienen una pregunta, me la hacen. Tengo agua. Entonces, para determinar un estado termodinámico, acuérdense, nosotros necesitamos dos propiedades que sean intensivas e independientes. ¿Cuáles son esas propiedades intensivas e independientes? La presión y la temperatura. ¿Qué son intensivas? Es que no dependen de la masa. La presión no depende de la masa. Yo puedo tener algo aquí pequeñito con una masa y tener esta presión, y puedo tener un recipiente bastante grande con bastante masa y tenerlo a la misma presión. Yo puedo tener este recipiente a esta temperatura a 100 grados centígrados y tener este recipiente a 100 grados centígrados. Son independientes de la masa. Entonces yo necesito al menos dos propiedades intensivas e independientes. Por eso es que el gráfico es PT, ¿verdad? O bien con la presión, temperatura, o de la temperatura y la presión. Acuérdense que necesitan dos propiedades intensivas e independientes. ¿Qué significa intensivas? Que no dependen de la masa. ¿Y qué es independiente? Que una no necesariamente depende de la otra. Yo puedo tener la presión, a una presión distinta, estos dos recipientes, y tenerlo a la misma temperatura. Puedo tener estos dos recipientes a diferentes temperaturas e iguales presiones. Estamos, diferentes masas son intensivas y una de la otra es independiente. Entonces, supónganse que vengo yo y les digo, ingenieros, miren, tenemos acá, y pongo un manómetro y me da la presión. Tengo la presión. Y tengo un termómetro y pongo un termómetro acá y mido la temperatura. Entonces vengo yo y les digo, miren, ingeniero, tenemos un dato aquí, vamos a suponer que aquí sea cualquier que nosotros tengamos. Entonces usted viene y dice, aquí tenemos agua, estamos, y usted coloca esto y coloca lo demás. Entonces, coloca la presión y tiene esta presión. Y vamos a decir que la temperatura en este punto, y vamos a ver la tabla. Vamos a ver que la temperatura aquí está, en el punto 1, cuando yo empiezo y le digo, ingeniero, aquí tenemos esto. Entonces, estas dos propiedades que son intensivas e independientes, ojo con eso, ¿verdad? Me permiten determinar el estado. Entonces vengo yo y digo yo, me encuentro en este punto, donde se intercepta la presión y la temperatura es en este punto. Entonces me dice, es líquido lo que usted tiene allí, ingeniero. Perfecto. Entonces vámonos aquí y venimos nosotros y les digo yo, bueno, vamos a venir y ahora y le vamos a poner una fuente de calor. Ahora, entonces usted viene y empieza a calentar esta agua. ¿Qué va a pasar? La presión permanece constante. ¿Por qué va a permanecer constante la presión? Porque lo único que puede aumentar la presión es el gas. ¿Estamos? Entonces usted dice la presión permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la temperatura? La temperatura empieza a aumentar, lógico. Si usted le está agregando calor, va a empezar a aumentar. Entonces, va a tener la misma presión, pero mi temperatura empieza a aumentar. Y empieza a aumentar la temperatura y usted va a ver que el termómetro empieza a subir y va subiendo hasta que llega a este punto que está acá. Este punto que nosotros tenemos ahí se llama la temperatura de saturación. No sé si les expliqué a ustedes y se lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué significa este punto? Supónganse que esta es la manera más fácil de verlo. Ustedes tienen, no sé si lo expliqué, pero vuelvo y repito. Si ustedes tienen un vaso con agua y yo les decía, ustedes vienen y colocan una cucharada de azúcar y resuelven esto, ¿qué va a pasar? El azúcar se va a disolver en el agua, que es lo que está pasando acá, ¿verdad? Vamos. Ustedes vienen y ahora ponen otra cucharada de azúcar y la revuelven y se disuelve. Ponen otra cucharada de azúcar y se disuelve, pero empiezan a echar más y más. Va a llegar un momento en que el agua dice, yo ya no puedo seguir absorbiendo esa azúcar o disolviéndola. Entonces, ese azúcar queda en la parte de abajo de sus vasos. Es por eso cuando echamos mucho de algo y miramos en la parte de abajo, miramos que queda azúcar o queda el elemento que no se disolvió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el agua, mire, yo ya no puedo
seguir absorbiendo o disolviendo el azúcar. Yo ya me saturé. Yo ya me saturé de azúcar. Yo ya no puedo seguir absorbiendo más azúcar. Entonces viene usted y dice, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es mover esto más rápido. No importa, dice, porque no importa que usted mueva esto más rápido, yo ya me saturé, ya no puedo seguir absorbiendo. Bueno, vamos a agitarlo y vamos a agitarlo durante 2 días, no importa, porque yo ya me saturé. Lo mismo pasa acá. Este punto, cuando ustedes llegan a ese punto, supongamos que esta es la presión atmosférica, supongamos que acá adentro está la presión atmosférica. Él dice, cuando yo llego a los 100 grados centígrados, dice, a esta presión, mi temperatura de saturación, supóngase que esta es la presión atmosférica, dice, a esta presión, la máxima temperatura que yo puedo alcanzar son 100 grados centígrados y ya no puedo más, ya me saturé, dice. Entonces viene usted y dice, le voy a poner otra fuente de energía. Entonces dice él, yo ya no puedo seguir absorbiendo, no importa cuántas energías ponga más, yo ya no puedo subir esta temperatura porque yo ya me saturé. Es lo mismo que está acá. Si yo revuelvo esto más rápido, él dice, yo ya no puedo absorber este azúcar porque yo ya me saturé. Entonces, viene usted y dice, bueno, entonces, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a venir y la única manera de que este azúcar se disuelva es que usted agarre nuevamente ese vaso. Antes tenía este nivel de agua y ahora le pone un poquito más de agua. Si usted le pone un poco más de agua, dice, bueno, ahora sí, puedo seguir disolviendo un poco más de azúcar porque tengo más agua. Lo mismo pasa acá. En una olla de presión, lo que usted hace es aumentar la presión interna. Si usted aumenta la presión interna, esta curva sube. Esta curva sube y ya dice, bueno, mire, antes estaba aquí, ahora estoy por acá. Quiere decir que ahora sí puedo seguir absorbiendo más energía, más y más y más, y mi temperatura va a aumentar. Por eso que en una olla de presión vamos a tener una temperatura, o sea, los alimentos se cocinan más rápido porque ya no va a estar a 100 grados centígrados, sino que de repente a 150 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo llego a este punto, ya estoy, vamos a ver este punto que estamos aquí, donde hacemos la presión atmosférica. Cuando llego a este punto de aquí, ojo, que cuando se llega a este punto de aquí, esta es la temperatura de saturación. Lo que quiere decir es que en ese momento ya se formó la primera molécula de vapor. Vamos, aquí ya se formó la molécula de vapor. Ya tenemos, acá solo teníamos agua, ahora tenemos agua y tenemos un poquito de vapor. Si yo sigo calentando eso, ¿qué es lo que va a pasar? Sigue estando a la misma temperatura y la misma presión. Pero ¿qué va a pasar? Ya no tengo 2 moléculas, sino que tengo varias moléculas de vapor. Entonces, lo que va pasando es que de este punto usted se va moviendo a lo largo de esta curva que nosotros tenemos, donde la presión permanece constante y la temperatura permanece constante. Pero ¿qué está pasando? Está convirtiendo la parte de líquido, se está convirtiendo a vapor. Entonces, ya aquí ya tenemos tenemos líquido, pero tenemos una parte de vapor. Y a medida nosotros vayamos moviéndonos en esta curva, lo vamos moviendo y nos vamos moviendo, se está convirtiendo la parte líquida, la estamos convirtiendo a vapor. Cuando usted llega a este punto de aquí, que es vapor saturado, lo que quiere decir en ese punto es que ya se convirtió, la última molécula de agua se convirtió a vapor. En este punto solo tenemos vapor. ¿Estamos? Y si usted sigue calentando esto, lo que puede pasar es lo siguiente. Si usted mantiene la misma presión, mire, la temperatura empieza a aumentar. Ahí sí empieza a aumentar. ¿Estamos?
a todo lo largo de esta curva que nosotros tenemos. Dígame, Nelson. Disculpe, ingeniero, que le interrumpa, pero es que hay unos compañeros que dicen que no pueden entrar a la reunión, que Sí, están en la sala de espera. ok, lo voy a poner. Lo que pasa es que están entrando tarde y me atrasan. Yo quiero avanzar lo más que pueda con ustedes. Un segundo, por favor. Pero es por eso, ¿verdad? Que si estamos ahí nos atrasamos un poco y no le va a alcanzar a ustedes a tener toda la información. Les pido ahí que entren lo más temprano posible para que aprovechemos, pues, porque si no, o sea, esa explicación que le estoy dando se la están perdiendo los compañeros, ¿verdad? Ok, entonces, fíjense en el gráfico, ya lo explicamos, el gráfico que teníamos ahí abajo. Ahora, me voy a ir al gráfico acá, me voy a ir a este gráfico. Vamos. Por favor, este es el gráfico que tenemos ahí. Entonces, quiero que de este gráfico entiendan lo siguiente. En esta curva que nosotros tenemos acá, que es la curva de líquido saturado, lo que quiere decir ese momento es que yo en un recipiente cuando tengo agua, supónganse porque estamos usando una sustancia pura, agua, en este punto de aquí, por decir algo, es cuando se forma la primera molécula de vapor. Estamos. A medida nos vayamos desplazando, nosotros vamos a desplazar de este punto de aquí, nos vamos a desplazar a este punto que tenemos acá, porque estamos convirtiendo el agua, la queremos convertir a vapor. Cuando llegamos a este punto que tenemos acá, lo que está pasando es que ya no tenemos agua. Lo único que tenemos es vapor. Tenemos vapor. En esta zona tenemos líquido y se está formando la primera molécula de vapor. En este punto de acá, ya la última molécula de agua se convirtió en vapor. Y dentro de esta región es cuando tenemos una mezcla. O sea, dentro de esta región vamos a tener una mezcla. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Y lo hago nuevamente acá porque esto es básico. Si ustedes le entienden a esto, cualquier ejercicio que le ponga, y lo vamos a ver en la tabla ahora, ¿verdad? Lo vamos a ver en la tabla. Entonces, quiero que le entiendan, por favor. Si no entienden, me dice. Si nosotros tenemos este recipiente y lo tenemos lleno de agua, le voy a pedir que lo encuentren a través de dos propiedades que son intensivas e independientes, la presión y la temperatura. Entonces, vamos a suponer que esta es la presión P1. Esto es la presión P1. Entonces usted dice, esta es la presión P1. Y esta es mi temperatura. Y lo único que hay aquí es agua. Entonces usted viene y dice, la temperatura está aquí. Tiro estos dos puntos porque tengo que conectar la presión con la temperatura. Y digo, ¿qué es esta? Miren, zona de líquido comprimido. Quiere decir, ingeniero, que lo que tiene usted acá es líquido. Eso me dice. Entonces vengo yo y empiezo a calentar este recipiente nuevamente. Empiezo a calentar este recipiente. La presión permanece constante, pero mi temperatura empieza a aumentar. Y es lógico. Quiere decir que mi temperatura va aumentando, pero sigue siendo líquido. Miren, sigo siendo líquido, está siendo líquido, sigue siendo líquido. Y cuando llega a este punto de acá, este punto, es cuando ya tengo la primera molécula de vapor. Estamos. Cuando ya tengo una mezcla, o sea, tengo el vapor y tengo agua, ya llegué a eso que se llama, a esta temperatura se le llama temperatura de saturación. Y nuevamente, saturado significa que ya no puedo seguir absorbiendo ya energía o lo que tengamos ahí. Entonces, quiere decir que esa es la máxima temperatura que yo puedo alcanzar a esta presión. Fíjense, si yo subo la presión, quiere decir que mi temperatura de saturación es mayor. Entonces ya ustedes dicen, a mayor presión, mayor temperatura de saturación. Entonces si yo les dijera, ingeniero, ¿cómo hago para subir la temperatura en este recipiente? Pues aumentemos la presión. Por eso es las famosas ollas de presión. Si nosotros ponemos algo en una olla de presión, se cocina más rápido. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esta temperatura, sino de repente podemos tener una temperatura mayor. Dentro de este recipiente, tal vez aquí son 100 grados centígrados, esta temperatura de saturación, y en este punto son 150 grados centígrados. Entonces se me va a cocinar más rápido acá que este punto que nosotros tenemos acá. Entonces, si yo les dijera, ¿cómo es la única manera de que podemos aumentar la temperatura de saturación? Ustedes me dicen aumentando la presión.
Si usted aumenta la presión, automáticamente sube. Por eso es que ustedes lo miran, la olla que ustedes tienen de presión en su casa son más fuertes que las ollas normales. ¿Por qué? Porque aguantan una mayor presión para que los productos se cocinen más rápido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted llega a este punto de acá? Ya se formó la primera molécula de vapor. Ahora, usted lo que está haciendo es, si le agrega energía a esto, usted quiere convertir el agua a vapor, se está moviendo a lo largo de esta curva que tenemos acá. Pero mire esta curva, la presión es constante y mi temperatura es constante. Quiere decir que mientras yo tenga en este recipiente agua y vapor, voy a tener la temperatura y la presión van a permanecer constante, no pueden cambiar. Aquí lo dice el gráfico. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando que yo me voy a mover de la parte líquida hasta llegar a todo vapor. Cuando estoy en este punto de aquí, yo en ese punto, yo ya se formó la última molécula de agua se convirtió a vapor. En este punto ya no tengo agua, solo tengo vapor. Y ahora sí, fíjense qué pasa. Miren, mi temperatura aumenta en la zona de vapor sobrecalentado. Quiere decir que si yo sigo calentando este vapor, puedo seguir aumentando la temperatura y puedo seguir aumentando la temperatura y puedo seguir aumentando la temperatura. Pues, ¿por qué es importante este gráfico? Porque me va a permitir determinar dónde estoy dentro de la campana y lo vamos a ver con las tablas. Entonces, si yo vengo ahora en adelante y les digo, mire, ingeniero, tenemos un líquido y lo tenemos como vapor saturado. Si yo les digo que este recipiente tiene vapor saturado, quiere decir que estoy en este punto de acá. Si yo les digo, este recipiente tiene líquido saturado, pues significa que estoy en algún punto. No sé si esta es la presión, la que vamos a determinar. Entonces usted dice, ahora, si yo les digo, ingenieros, acá tenemos una mezcla de agua y vapor, usted dice, usted está en cualquiera de estos puntos que tenemos acá. Si yo le digo, mire, está en este punto, lógico, si acá teníamos líquido y acá tenemos vapor y supongamos que este es el punto medio, usted me dice, en este punto medio lo que va a tener una parte vapor y una parte agua y la va a tener al 50%. Entonces yo puedo encontrar esos valores. Quiere decir que en estos valores, entre estos dos puntos, lo que voy a tener es una mezcla de agua y vapor. Estamos. Y cuando tengo una mezcla de agua y vapor, necesito encontrar dónde estoy en este punto y es lo que vamos a ver ahora en adelante. Ahora, fíjense una cosa. Si yo vengo y les digo que esta es región líquida y esta es región vapor, quiere decir que de ahora en adelante tengo que determinar esas zonas para poder encontrarlo. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí me voy a ir hasta el fondo, hasta acá abajo, perdón, me voy a ir hasta acá abajo a ver las tablas. Esto que nosotros tenemos aquí, que es el diagrama TV, lo vamos a ver de esta manera. Esta es la página 120. Entonces vamos a irnos acá abajo. Voy a irme hasta acá abajo. Déjenme. Y me dicen si están viendo. Perdón, disculpen un momento. Vamos a buscar las tablas. Vamos a buscar las tablas de... podemos usar cualquiera de las tablas. Este refrigerante, por ejemplo, vamos a buscar estas tablas, las tablas de líquido. Ok. Me dicen si miran aquí uno que dice tabla de propiedades y dice aquí agua saturada. ¿La están viendo? Solo me confirmo, por favor, para ver si... Esa es la página que vamos a usar, ingeniero. Sí, la Digo, nueva. la tabla. Sí, las tablas. Ya les voy a decir cuáles son estas tablas. Estas tablas que nosotros tenemos aquí es la tabla de agua saturada. Nosotros vamos a usar agua saturada, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Estas son las tablas. Esta está en el sistema internacional, en el sistema inglés, y está en el sistema internacional arriba. Pero voy a irme en este punto de acá. Fíjense una cosa, miren. Quiero que vean esta tabla. En esta tabla dice, en primer lugar, en la parte de arriba dice agua saturada y tabla de presiones. Estamos. En la tabla que tienen antes dice también agua saturada, pero dice tabla de temperatura. O sea que ustedes pueden usar, estas dos tablas son la misma. Pueden entrar conociendo la temperatura o pueden entrar en conociendo la presión. Pero voy a irme con esta que tenemos acá.
Quiero que miren acá, miren. Fíjense esta columna que tenemos acá, por favor. Esta columna dice presión. Y a la par tenemos algo que llama temperatura SAT, o sea, temperatura de saturación. Lo que dice lo siguiente, a 14.7 PSI, que es la presión atmosférica, mi temperatura de saturación son 211.95, que estos son los 100 grados centígrados que nosotros tenemos. O lo vamos a ver con ustedes, el sistema internacional. Vamos a irnos al sistema internacional. Solo déjenme irme a la tabla acá arriba. Creo que está acá arriba. Un segundo, por favor. Vamos a ver. Estas son las tablas de refrigerantes. Estas son las tablas de... Aquí está. Entonces, fíjense lo que tenemos acá nosotros. Tenemos las presiones que nosotros vamos a utilizar y a la par tenemos lo que se llama temperatura de saturación. Miren acá, por favor. Dice que la presión, esta es la presión atmosférica. Estamos. La presión atmosférica. Quiero que vean acá. Dice, la presión atmosférica, esta es la presión atmosférica. A mi presión atmosférica, la temperatura a la cual se satura el agua es 99.97 grados centígrados, que son los 100 grados centígrados que se calienta el agua. Entonces, si yo vengo y tengo un recipiente acá y lo empiezo a calentar, por decir algo, supóngase que yo le empiezo a calentar y les digo, esto está a la presión atmosférica, todo eso está. Y les digo, ingeniero, aquí la temperatura en este momento son 100 grados centígrados. Usted dígame cuál es la presión que hay acá adentro. Entonces dice, si yo tengo 100 grados centígrados y acá tengo la presión atmosférica, quiere decir que mi presión interna debe ser esta que yo tengo acá. Si yo le digo, mire, ingeniero, fíjese que tengo este recipiente, tengo agua y tengo vapor, o sea, tengo una mezcla, pero mi temperatura es, mi temperatura es de 200 grados centígrados. Yo lo que necesito es que usted me diga la presión. Entonces usted dice, bueno, si la temperatura permanece constante, ¿se acuerdan en el gráfico? Si yo agarro el gráfico acá, por favor, si yo agarro este gráfico, el único lugar donde la presión y la temperatura permanece constante es en esto que tengo acá. Acá tengo la presión y acá tengo la temperatura. Entonces, vengo yo y les digo, ingeniero, fíjese que tengo este recipiente y la temperatura en este recipiente ha permanecido constante. Aquí, miren, aquí no permanece constante porque aquí puede ir subiendo, va subiendo, va subiendo. El único lugar donde la temperatura y la presión permanece constante es que usted tenga una mezcla de esa sustancia. En este caso tiene vapor y tiene agua. Entonces usted dice, lo primero, si usted tiene una temperatura constante, quiere decir que acá tiene una mezcla. Tiene agua y tiene vapor. Es el único lugar donde la presión y la temperatura van a permanecer constante. Entonces usted tiene una mezcla y usted quiere saber la presión. Entonces usted dice, bueno, si la temperatura es constante, quiere decir que me voy a tener que ir a estas tablas que son de agua saturada. Pero como tengo la temperatura, entonces usted dice, ¿cuánto es la temperatura? 200 grados centígrados. Entonces usted se va y dice, aquí está, mire, 200 grados centígrados. Si yo me voy aquí, 200 grados centígrados, quiere decir que si busco para 200 grados centígrados, mi presión es 1554.9 y ¿en qué unidad está? Kilopascales. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque como la temperatura permanece constante, esta es la única tabla donde la temperatura puede permanecer constante. Si usted tiene un líquido, por decir algo, supónganse que tiene líquido, y la temperatura empieza a aumentar, quiere decir que usted se encuentra en algún punto acá, porque mire, aquí sí puede aumentar, aquí puede ir aumentando, va aumentando, va aumentando. Si usted tuviera solo vapor, también puede tener la temperatura, mire, y aquí puede aumentar, aquí puede aumentar, aquí puede aumentar. Solo en este punto de acá no puede aumentar la temperatura cuando la presión se permanece constante. Entonces yo vengo y le digo, acá la temperatura permanece constante. Entonces usted dice, si la temperatura permanece constante y usted le está entregando calor, quiere decir que usted está con una mezcla. Entonces me voy a ir a estas tablas que se hablan, si fuera agua, las tablas de agua saturada. Como tengo 200, entonces me voy a la parte de abajo y busco 200 grados centígrados y aquí está.
para estos 200 le corresponde esta temperatura. ¿Estamos? Entonces usted ya puede conocer esto. Ahora, quiero que vean esto de acá. Esto, por favor, si no le entienden, hablen, por favor, porque este es... Ingeniero, Dígame, señor. estas tablas que nos da el libro solo nos da tablas de temperatura y de presión, ¿verdad? Sí, sí, De temperatura. volumen, de volumen específico, no, ¿verdad? También, no, ya le voy a decir acá. Y está bien lo que usted está diciendo, porque podríamos encontrarlo. Ya le voy a decir. Pero Mire, ahí me lo pone también. Ahí sí, dice, va. mire esto de acá. Mire esto de acá. Estamos. Fíjese esta tabla. Esta tabla le da la temperatura, le da la presión, le da los volúmenes específicos, le da las energías internas que hemos visto, le da algo que se llama entalpía y le da algo que se llama entropía. Entonces usted puede encontrarlo también con eso. Ya vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Pero fíjese una cosa bien interesante. Miren, aquí aparece un sufijo que se llama F, que es líquido saturado. Un sufijo que tiene G, que es vapor saturado. Aquí tiene otra vez UF, tiene UFG, tiene UG, tiene HF, HFG, HG, tiene SF, SFG y SG. El sufijo G, por favor, lo vamos a usar cuando es gas. ¿Estamos? Es gas. El sufijo F significa líquido. ¿Estamos? Líquido. Entonces, este es la parte líquida, esta es la parte de gas y esta es la mezcla de ambos de ellos dos. Entonces, si yo estoy trabajando, fíjese, en agua saturada, yo puedo encontrar el volumen específico en forma líquida y puedo encontrar el volumen específico en forma de vapor. También puedo encontrar la energía interna en forma líquida, la energía interna en forma de mezcla o la energía interna en forma de gas. Ahora, esto es cuando trabajamos en tablas de agua saturada. Acuérdense que cuando habla agua saturada, significa, aquí lo ponen como agua saturada, estamos, significa que yo estoy dentro de la campana, estamos. Y aquí tengo una parte, puedo tenerlo como líquido, estamos, o puedo tener una parte como gas, o puedo tener en algún punto aquí, puedo tener el valor del agua y el gas como combinado. Solo en este punto, solo aquí vamos a utilizar estos valores que aparecen acá. Ya vamos a ver que cuando usemos en vapor no tiene sentido. Entonces, estas tablas de agua saturada las vamos a usar solo cuando nos encontremos dentro de la campana. ¿Y qué significa dentro de la campana? Que tenemos una mezcla de fases. Tenemos, en caso de agua, tenemos agua y tenemos vapor. Si tenemos agua y vapor, estamos dentro de la campana. Y si estamos dentro de la campana, quiere decir que para esa presión vamos a tener una temperatura que permanece constante. Si esta presión permanece constante, esta temperatura permanece constante. Fíjense acá, si yo mantengo, y lo voy a hacer con la otra que tenemos acá abajo, que es de presiones, para que lo veamos. Si yo mantengo esta curva, mire, si yo mantengo esta presión constante, suponga 100 kilopascales, voy a mantener esta temperatura y no va a cambiar. Si yo subo de 100 a 150, la temperatura de saturación aumenta y es lógico porque la estamos haciendo la curva hacia arriba. ¿Estamos? Entonces, la lógica me dice que para esta presión, esta va a ser mi temperatura y no va a cambiar. Este va a ser mi volumen específico y no va a cambiar, líquido. Este va a ser mi volumen específico en forma de gas y no va a cambiar. Esta va a ser mi energía interna en forma líquida y no cambia. Y así sucesivamente todos esos valores que nosotros tenemos ahí. Estamos. Solo nos queda un minuto. Ahorita en este momento vamos a ingresar en la otra. Pero acuérdense, esta tabla de agua saturada solo tiene sentido cuando existe en mezcla. O sea, estamos dentro de la